Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la lectura primera de mañana, domingo, escucharemos unas palabras que cuando preparaba un poco este rato de oración me parecieron muy convenientes para poder hacer nuestra oración esta mañana. Ya finalizando este mes de octubre y enfocando el mes de noviembre, con lo que también sabemos muy bien que ese mes vamos a vivir, ¿no? Pues acompañando pues el viaje del Padre en estos días en México, rezando por nuestros hermanos difuntos y considerando también la santidad, como lo haremos el día 1, considerando la santidad como la meta a la que tú y yo hemos sido llamados. La lectura que te decía es del libro de la sabiduría, que siempre es súper sugerente y que de vez en cuando conviene releer o meditar, porque tiene cosas que llegan muy al fondo del corazón. Dice así: Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. En todas las cosas está tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco a los que caen. A los que pecan les recuerda su pecado, para que se conviertan y crean en ti, Señor. Hasta aquí el libro de la sabiduría, que he querido leerte todo la lectura, que es, como te decía, muy sugerente y que nos ayuda, evidentemente, pues a ti y a mí, pues a pensar en estas cosas, en el Dios creador que nos mantiene en el ser, en Dios que nos ama porque nos ha hecho, porque existimos simplemente, en Dios que nos perdona, amigo de la vida, que nos corrige para que nos convirtamos, creamos en Él, y en la grandeza de ese Dios, creador del universo, y en nuestra pequeñez, dice el mundo entero, grano de arena, gota de rocío. Todo esto que te leo y que meditamos nos ayuda a ti y a mí también a dar gracias a Dios. ¿Cuántas cosas buenas tengo que dar gracias a Dios? ¿De cuánto tengo que agradecer a Dios el bien que me ha hecho? Las cosas que me da cada día. También, ¿cuánto tengo que agradecerle al Señor que a veces tenga que pasar por pruebas un poquito más complicadas? Porque en el fondo también esas pequeñas pruebas, esos momentos de más dureza, si quieres llamarlo así, me enseñan a mí a ser más humilde, me enseñan a quererle más
y también a darle gracias. Apreciar todo lo que Dios me ha dado, todo. Dejar pasar esas cosas que son irrelevantes, en las que a veces puedo engancharme, pensando que es importante y no tiene ninguna importancia, porque como dice también el libro de la sabiduría, todo pasa. ¿Hay mayor riqueza que todo esto? ¿Hay mayor riqueza que la sabiduría, que todo lo realiza? Diríamos que no tiene precio. Cuando se habla de sabiduría se entiende también santidad. Que no tiene precio. Que todos la querrían para sí. Es un saber, la sabiduría, que no viene solamente con las letras, aunque las letras también, entendedme, la formación también nos ayuda a comprender mejor y es necesaria, sino que tiene que ver mucho más con ese saborear las cosas de Dios. De hecho, la palabra, el significado original de la palabra sabiduría en latín, sapientia, es el buen gusto, el buen olfato, es el paladar que saborea lo bueno. Da nobis recta sapere, decimos en una oración de la liturgia de la Iglesia, le pedimos, haz que saboreemos lo bueno. Y eso nosotros tenemos la gracia, nosotros cristianos tenemos la gracia, la posibilidad de saborearlo todos los días. Ver, contemplar, saborear, oler si quieres, es importante también, los sentidos, las cosas buenas de Dios. La liturgia está llena de esas manifestaciones también que son símbolos. Hasta el olor, por ejemplo, del incienso nos lleva a Dios. Hasta los signos más sensibles también. Bueno, pero no me reparo ahí. Dice el libro de la sabiduría que quien madruga por ella no se cansa, y quien la encuentra, y pues la encuentra siempre cerca de él, dice, sentada a la puerta. Sin embargo, tú y yo tenemos que insistir también para que esa sabiduría que me ha dado tanto, que me ayuda tanto todos los días, para ir consiguiéndola. Y lo hacemos desde el principio. Dice de una manera preciosa el Salmo 63, dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Al alba te busco, mi alma tiene sed de ti. Por ti mi carne desfallece, en tierra desierta y seca sin agua. Y esa es la búsqueda de la vida con mayúscula nuestra. Con el tiempo, con mi lucha. Al fin y al cabo, lo que todos los días hago, a través de mi piedad, a través de mi trabajo, a través de tantas pequeñas cosas, incluso de los momentos en los que, como te decía antes, notamos más la dureza de la vida, es buscar a Dios. Porque mi alma tiene sed de Dios. Quizás hay momentos, nos puede pasar a todos, en que estemos más fríos, en que estas cosas nos muevan menos. Es verdad. En que haya temporadas, pues por razones diversísimas, una enfermedad o sencillamente un momento de más preocupación e inquietud por otras cosas. Parece que las cosas de Dios, ¿verdad?, no me mueven tanto. Me cuesta conectar con Dios, me cuesta tener el corazón como encendido, movido por estas cosas. Normal. ¿Qué nos pide el Señor en esos momentos? Perseverar, buscarle, confiar en que Él aparecerá en un momento dado y te dará el consuelo que necesitas en el alma, el descanso que tanto anhelas también, la paz y el sosiego del alma, en medio de las contradicciones y de los momentos quizás más complicados que hay en nuestra vida, que los hay.
O como decíamos hace un momento, como el perder gusto por las cosas de Dios, ¿verdad? El perder gusto por las cosas de Dios. Y hemos tenido, seguramente todos, épocas en las que esas cosas, no digo que ahora no nos pase, pues estaban con más a flor de piel, me movían más. Acuérdate de Maús, aquellos dos iban tristes, desolados, habían perdido la esperanza, y sin embargo en la conversación con el peregrino, que es el Señor, les abre el corazón, les enciende. ¿Qué tengo que hacer? Perseverar, escuchar al Señor. Escuchar al Señor. Mi alma tiene sed de ti. Aunque parezca, perdón, Señor, a veces mi alma una tierra desierta, sin agua, árida. Podemos decir a veces como en la oración o en las cosas de Dios, estoy árido, o sea, no me mueve nada. Pues mira, esa tarea es la tarea de toda una vida. Por eso es verdad que la sabiduría también se va adquiriendo con el paso de los años, ¿no? También. Incluso aparece en la Sagrada Escritura como la sabiduría también, pues, la virtud propia de los ancianos, ¿no? Los presbíteros, que significa ancianos en el sentido de más sabios. Más sabios. Cuando pasen 30 años, decía nuestro Padre, echaréis la mirada atrás y os pasmaréis. Y no tendréis más que acabar la vida agradeciendo. 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 Hace unos días, seguramente muchas de vosotras os acordaréis, o algunas, bueno, estos días, ¿no? En estos días se cumplen, ¿no? Pues los 50 años, ya son años, de aquel viaje de catequesis de nuestro Padre en España. No sé si seguramente alguna de vosotras pudo estar en alguna tertulia, no lo sé. No porque tengamos muchos años, porque son 50 más los que tendríamos entonces. Mejor no calcularlo, sino porque tenemos seguramente, quienes pudimos tener la suerte de estar allí, el recuerdo en la retina todavía. Y miramos hacia atrás. Y yo estos días cuando lo pienso, mirando hacia atrás y recordando algunos detalles de aquellas pocas tertulias en las que yo pude estar, un par, agradezco. A la vuelta de los años, ¿qué queda? Y seguramente, aunque seas más joven, ¿no? Da igual, también agradeces a la vuelta de los años. Quizás se desdibujan las cosas, los contornos, podríamos decir, afilados de los problemas y dificultades, ¿no? Que en ese momento nos agitaron fuertemente. Y cuando pasan los años, los vemos con otros ojos. E incluso nos hace gracia. Y nos reímos de aquellas pequeñas preocupaciones que teníamos, o grandes para nosotros entonces. Si es que no es porque sea un refrán, sino porque el tiempo lo cura todo. El tiempo también pone las cosas en su sitio, podríamos decir. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando somos sobrenaturales, sobre todo, adquirimos una perspectiva para ver cómo Dios me ha ido llevando. A cada uno. Cómo Dios ha ido dando vuelta a los errores. O cómo Dios se ha servido de mis esfuerzos. Pero hay que mirarlo desde lejos. Como se ve un buen cuadro. Para apreciar todo el contexto.
Por eso la sabiduría nos da esa visión de la vida. Que ahora, en concreto, en este pequeño problema que ahora me pasa a mí, o en esta situación que tengo en la vida interior, o en esto que ahora mismo está a mí como quitando la paz, pues quizás si no lo veo desde ese punto de vista, me parece un gran problema, o me parece algo que me abruma, y que no sé cómo voy a salir, o no sé cómo voy a avanzar. Entendedme que exagero, que a veces no son cosas grandes, pero sí que a veces son cosas pequeñas que nos afectan. Pero no. A veces hay que salirse del problema y mirar las cosas como las ve el Señor. Es decir, como a la vuelta de los años la veremos. Como a la vuelta de los años las veremos. ¿Y cuál es la conclusión? Gracias, Señor. ¿Cuántas veces le escuchaban a don Álvaro decir con sencillez, gracias a Dios? Gracias a Dios. Era una oración o una frase que tenía pues muy arraigada en el corazón y en los labios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque es así. Porque esta convicción de que lo que puede hacer es dar gracias a Dios, no tiene más que agradecer. Pues recoge un elemento esencial de la sabiduría. Totalmente. Año 37. San José María, nuestro Padre, escondido, oculto en la legación de Honduras. Con poquitos más allí con él. Desperdigados los poquitos que había en la obra por Madrid y por otros sitios. Y sus palabras, que leemos muchas veces en las meditaciones aquí que allí dio, eran de este tipo. Mucho ánimo, decía. Procurad que todos estén contentos. Todo es para bien. Todo es bueno. Todo es para bien. Todo es bueno. Que os animéis. Que os alegréis. Si naturalmente os habéis entristecido, todo es para bien. Y hay que ponerlo, estas palabras, en el contexto de lo que están viviendo. Penuria, escondidos, perseguidos, en una guerra, sin saber cómo estaban los demás, sin medios ni materiales ni económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sale del corazón de un hombre con sabiduría, con santidad, es eso. Todo es para bien. Todo es bueno, todo es para bien. Que ahí saquemos tantas cosas buenas, o sea, cuando pasan los días y vemos lo que va sucediendo, tenemos que ver las cosas desde ese punto de vista, como ir creciendo, por así decirlo, que aparece en la Sagrada Escritura, concretamente en la creación, como el Señor como Dios Todopoderoso va creando y dice todo es bueno, y vio Dios que era bueno, y es un crecer en esa bondad que se manifiesta en las obras de la creación hasta que llega la creación del hombre, porque era muy bueno. Porque era muy bueno. Todas las cosas cooperan al bien de los que aman a Dios, dice San Pablo a los Romanos, y es verdad. Piénsalo desde la perspectiva que cada uno de nosotros tenemos, la tuya. Y desde ese momento, el final del día, en el que te paras a hacer un poquito de balance, de examen de conciencia, y piensas, ¡qué día! Esto mal, aquello me ha faltado, no he llegado a tiempo, me ha faltado, no sé. Me han quedado tantas cosas por hacer. Para. Pienso que lo que tenemos que hacer al final del día es un acto de contrición, por supuesto, pero una acción de gracias, Señor, gracias. Todo lo que me ha pasado es para bien. Todo.
Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios, dice en Camino nuestro Padre, en acción de gracias, muchas veces al día, porque te da esto y lo otro, porque te han despreciado, porque no tienes lo que necesitas, o porque lo tienes, porque hizo tan hermosa a su madre, que es también madre tuya, porque creó el sol y la luna, y aquel animal, y aquella otra planta, porque hizo aquel hombre elocuente, y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Porque todo es bueno. Creo que es la mejor actitud que podemos tener, y más ante la cantidad de cosas pequeñas o de pequeños problemas o de situaciones por las que pasamos o vivimos. Tener una actitud, perdonad que lo diga así, de queja o de ver las cosas desde un punto de vista negativo, hablar de los desastres, o recordar también las cosas que no van bien, a nivel el que sea, ya conocidas, no sirve para mucho. Dale gracias a Dios porque todo es bueno. Y no me refiero no quiero que se entienda esto como una actitud, como de ingenuidad mala. Somos conscientes, tenemos los pies en el suelo de las dificultades, de la situación social o de formación o si quieres política, da igual, sin hablar de eso, pero tenemos los pies en el suelo, por supuesto. Pero mi conclusión, lo que a mí me importa, ¿no? Es decir, lo que al final del día yo puedo decir al Señor, Señor, gracias. Gracias. Porque tantas cosas. Porque tú eres poderoso, porque has creado, porque me amas, porque me admira. Todo lo que haces. Porque me has dado la fe, la vida, la vocación. Porque tengo tantas cosas buenas a mi lado, tanta gente que me quiere y tanta gente también que me hace mejorar. Esto es sabiduría. Esto es sabiduría. Porque te da esto y lo otro. ¿Cuántas cosas nos da Dios? Y qué fácil nos acostumbramos a ellas. ¿Cuántas veces das gracias a Dios porque tienes salud? Hay que afinar el oído para percibir ese silencio de la vida normal donde parece que todo no hay donde todo va funcionando, ¿no? Y dar gracias al Señor porque las cosas salen. Es la discreción de Dios que nos da tantas cosas buenas que no parecen importantes, pero que son básicas en la vida. Cada día tenemos para comer, cada día tenemos para vestirnos, cada día tenemos para una casa, una cama, un techo, un hogar. Por poner algún ejemplo. Hay que agrandar el corazón. En ese sentido. Y ver las cosas de esa manera, también pensando en tantas personas buenas que tienes alrededor. En situaciones concretas donde el Señor te pone para que tú también puedas hacer mucho bien. Mucho bien. Decía una persona de casa que ya falleció en los últimos años de su vida con un cáncer terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Se lo decía a don Javier, y don Javier luego, el padre luego sacó esa frase, ¿no? Que le sirvió mucho, ¿no? Pues le decía, padre, hay tanta gente buena. Llevaba años en hospitales y, en fin, hay tanta gente buena. Aquello le sirvió a don Javier también, como para decir, bueno, esa actitud la que tenemos que tener. Las misericordias de Dios nos acompañan día a día. Vas a tener el corazón vigilante para percibirlas.
Somos todos muy propensos, ¿no? Muy propensos a ver las cosas de otra manera. Decía, estas son palabras de Benedicto XVI, somos muy propensos, ¿no? A veces a ver las cosas de otra manera. A ver la fatiga diaria solo. Pero si abrimos nuestro corazón, decía, entonces, aunque estemos sumergidos en ella, podemos constatar continuamente qué bueno es Dios con nosotros. Cómo piensa en nosotros, precisamente en las pequeñas cosas, ayudándonos así a alcanzar las grandes. Qué bueno es Dios con nosotros. Yo creo que esta actitud nos ayuda mucho porque nos devuelve incluso a entender, o nos lleva, mejor dicho, a entender incluso algo que parece una contradicción, pero que está en la esencia también del agradecimiento y de la sabiduría, que es agradecer lo malo. Difícil, ¿eh? Pero fíjate lo que dice nuestro Padre. Paradojas de un alma pequeña. Cuando Jesús te envíe sucesos que el mundo llama buenos, llora en tu corazón, considerando la bondad de Él y la malicia tuya. Cuando Jesús te envíe sucesos que la gente califica de malos, alégrate en tu corazón, porque Él te da siempre lo que conviene, y entonces es la hermosa hora de querer la cruz. Qué bueno es Dios. Así le llamaba el cura de Ars en sus escritos al Señor, el buen Dios, decía, el buen Dios. El buen Dios. Quedaban más cosas, pero ya es la hora. Vamos a agradecer al Señor tantas cosas buenas que el Señor nos da. Esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que nos hace abrir el corazón a tantas cosas buenas. Estos días que he estado en cura, pasé por Zaragoza y pude estar un buen rato en el Pilar rezando. Me vino a la cabeza muchos recuerdos de los años vividos allí, unos cuantos. Y me vino enseguida a la mente aquello que Juan Pablo II, en su primer viaje, del que ahora se conmemora también un aniversario, aquel viaje del año 82, ¿recordaréis? 40 años ya. Al llegar al Pilar y viendo la imagen de la Virgen, le dijo en voz alta, así con acento suyo, con esa fuerza, mirando a la Virgen le dijo: qué pequeña y cuánto puedes. Qué pequeña y cuánto puedes. Bueno, pues nosotros nos apoyamos en eso. En nuestra Madre Santa María, que entre comillas parece pequeña, pero que es grande, porque es la humildad de su sierva, y agradecemos también a nuestra Madre Santa María que nos haga comprender esa grandeza suya escondida en la pequeñez y por tanto en el agradecimiento. Que tengamos el corazón así, porque esto nos dará mucha serenidad, mucha serenidad. Todo esto lo ponemos en manos del Señor y se lo pedimos a Él a través de la intercesión de nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.